Escribiste un comando que viste en un foro, pulsaste Enter y la carpeta se quedó en silencio. El trabajo de la tarde no está. Abres el editor por si acaso y tampoco. Ese momento en el que se te va el color de la cara lo hemos vivido todos y casi siempre por el mismo comando. Te doy la respuesta ya porque es la que cambia cómo trabajas. Git casi nunca borra nada. Lo que pierdes no es el contenido, es la referencia que apuntaba a él. Y hay un comando que guarda todas esas referencias durante semanas aunque las hayas borrado. Se llama reflog y hoy lo vas a ver rescatar un commit delante de ti. Quédate porque van tres cosas. Primero, las tres zonas de Git que explican casi todos los sustos que te vas a llevar. Segundo, el rescate en vivo. Voy a destruir dos commits de verdad y los voy a recuperar. Y tercero, lo único que Reflog no salva, que también hay que decirlo. Antes de entrar, YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. En el blog escribo con más calma lo que aquí resumo, está en devsecopsculture.com y el enlace lo tienes abajo. Entra solo si quieres seguir aprendiendo. Este es el plan y va de menos a más miedo. Empezamos por las tres zonas, que es el modelo mental que hace que todo lo demás encaje. Seguimos con deshacer sin drama los tres cambios que te vas a arrepentir de haber hecho. Luego el reset y sus tres sabores, que es donde la gente se hace daño. Después el rescate con reflog. Luego revertir en público, que es distinto. Y cerramos con los conflictos sin pánico. Y una promesa sobre el método, porque de esto hay mucho vídeo escrito de memoria. Todo lo que veas en pantalla está ejecutado antes de grabar en mi equipo con la versión de Git que sale ahí. Los comandos son reales, las salidas son reales y los errores que van a aparecer también son reales. Empecemos por lo que casi nadie explica bien. Cuando trabajas con Git, tu fichero está en una de tres zonas y cada zona se deshace con un comando distinto. La primera es tu carpeta, donde editas. La segunda es el área de preparación, donde pones lo que va a entrar en el próximo commit. Y la tercera es el repositorio, la historia ya guardada. Si sabes en qué zona está tu problema, ya sabes qué comando usar. Y esto se ve. Mira el estado de un proyecto recién empezado. Los dos signos de interrogación quieren decir que Git ve el fichero pero no lo está siguiendo. Está solo en tu carpeta. En cuanto haces git add, ese mismo fichero pasa a la zona de preparación y el símbolo cambia. Esa columna de dos caracteres de la izquierda te está diciendo en todo momento en qué zona estás. Vamos con los tres arrepentimientos más comunes en orden de gravedad. El primero es el más frecuente de todos. Tocaste un fichero, la cosa no salió y lo que quieres es dejarlo como estaba. Ni ramas, ni resets, ni buscar en internet. Primero miras qué cambiaste con git diff. Ahí ves la línea de más que escribiste por error con su signo de más delante. Y para tirar la git restore y el nombre del fichero. El fichero vuelve exactamente a como estaba en el último commit. Sin preguntar y sin avisar, así que esto sí destruye. Lo que no está guardado se va. El segundo arrepentimiento. Ya hiciste git add y te diste cuenta de que ese fichero no tenía que entrar en el commit. Aquí la gente hace cosas raras porque cree que hay que deshacer el commit y el commit todavía no existe. Se saca de la preparación con el mismo comando de antes más la palabra staged. Fíjate en el detalle importante. La M sube de la primera columna a la segunda. O sea, el cambio no se ha perdido, solo ha vuelto a tu carpeta. Esto es lo contrario del anterior. Aquí no se destruye nada, solo se mueve de zona. Y el tercero que le pasa a todo el mundo. Hiciste el commit con un mensaje que no dice nada o directamente con la mano apoyada en el teclado. Eso se arregla y se arregla en un comando. Mira el log, el mensaje es literalmente as dust. Con git commit amen reescribes el último commit mensaje incluido. Y ojo a lo que pasa con el identificador, era el 98FB y ahora es C7003. No has editado el commit, has creado uno nuevo que lo sustituye. Y de ahí sale la única regla que tienes que recordar de este comando. Amen solo si no lo has publicado todavía. Y ahora llegamos al comando del que todo el mundo tiene miedo, y con razón a medias. Reset mueve la rama a otro commit, y lo que decide si duele o no es una sola palabra al final. Con soft tira el commit pero deja todos tus cambios preparados, listos para volver a guardarlos. Con mixed, que es el que sale si no pones nada, tira el commit y te deja los cambios en la carpeta. Y con hard tira el commit y también los cambios. Ese es el que asusta. Aquí está el soft en vivo. Antes del comando hay tres commits. Ejecuto reset soft apuntando al anterior y el log se queda con 2. Pero mira el estado. La M está en la primera columna, o sea que mi trabajo está intacto y preparado. El commit desapareció, el trabajo no.
Este es el que usas cuando quieres rehacer el último commit y no perderlo. Y ahora lo hacemos de verdad. Voy a romperlo delante de ti con el comando que aparece en la mitad de las respuestas de internet sin ninguna advertencia al lado. 3 commits. Ejecuto reset hard retrocediendo 2 y Git contesta tan tranquilo que ahora estamos en el primero. Miro el log, queda 1. Miro el fichero. El contenido de las dos últimas versiones no está. Ni aviso, ni confirmación, ni papelera. Y aquí es donde la mayoría de la gente cierra la terminal y empieza a rehacer el trabajo a mano. Pues no hace falta rehacer nada. Y esta es la parte que quiero que te lleves, aunque olvides todo lo demás del vídeo. Escribo git reflog y ahí está toda la historia de dónde ha estado mi rama, movimiento a movimiento, incluido el commit que acabo de tirar, el A1 de 7. Copio ese identificador, hago reset hard hacia él y Git me devuelve exactamente donde estaba. El log vuelve a tener 3 commits. El fichero vuelve a tener su contenido. Nada se había borrado, lo único que había pasado es que ninguna rama apuntaba ya a ese commit. ¿Y por qué funciona? Porque un commit en Git no vive dentro de una rama. La rama es solo un papelito con una dirección apuntada. Cuando haces reset, mueves el papelito. El commit se queda donde estaba sin nadie que lo señale. El reflog es la libreta donde Git apunta todas las direcciones por las que ha pasado tu rama y por defecto las guarda unos 90 días. Durante esas semanas, casi cualquier desastre es reversible. Ahora bien, todo lo anterior vale mientras la historia sea tuya y esté en tu equipo. En cuanto la has subido y hay más gente trabajando encima, reescribir deja de ser una travesura y pasa a ser un problema del equipo. Tú borras un commit que tus compañeros ya tienen y la siguiente vez que sincronicen aparece otra vez o peor, se les rompe la rama. Para eso existe otro comando. Mira la diferencia en el log. Hago git reverse del último commit y no desaparece nada. Aparece uno nuevo encima que dice literalmente reverse de aquel. El contenido del fichero vuelve al estado anterior, que es lo que querías, pero la historia sigue completa. Nadie tiene que hacer nada raro en su equipo y dentro de 6 meses se puede leer qué se deshizo y cuándo. Un caso que no es un desastre pero rompe la mañana igual. Estás a medias de algo, entra una urgencia y tienes que cambiar de rama ahora mismo. No quieres hacer un commit de algo a medio escribir y tampoco quieres perderlo. Para eso está el stash, que es un cajón. Guardas lo que tienes con un nombre y tu carpeta se queda limpia. Fíjate en que el estado no devuelve ni una línea. Atiendes la urgencia, vuelves y con stash pop lo sacas del cajón y vuelve exactamente como estaba. Un consejo de casa. Ponle siempre mensaje al guardarlo. Un cajón con 6 entradas sin nombre es un cajón que no vas a abrir nunca. Y llegamos a la palabra que más miedo da de todas, que es conflicto. Un conflicto no es un error, no es que hayas roto nada y no es que Git se haya confundido. Es Git diciéndote que dos personas tocaron la misma línea del mismo fichero y que él no va a decidir por ti cuál vale. Es lo único de este vídeo que un programa no puede resolver solo. Esto es un conflicto de verdad. Intento juntar dos ramas que cambiaron la misma línea y Git me lo dice. Conflicto de contenido en app.py. El estado marca el fichero con dos U's, que quiere decir que las dos partes lo tocaron. Y si abres el fichero te encuentras esto, arriba, entre los picos y los iguales, lo que hay en tu rama, debajo hasta los picos que cierran lo que trae la otra. Los símbolos no son basura ni daño, son las dos versiones puestas una encima de otra para que elijas. Resolverlo es exactamente lo que parece. Dejas el fichero como tiene que quedar, borras los tres símbolos, haces add y commit. Ya está. Y si te agobias a mitad de camino, tienes la salida de emergencia. Git merge abort deja todo como estaba antes de intentarlo, como si no hubieras empezado. Esa es la que nadie te enseña y la que quita el pánico de encima. Y aquí viene la parte honesta porque llevo 10 minutos vendiéndote que Git perdona casi todo y eso tiene una letra pequeña muy concreta. Escribo dos líneas nuevas, sin hacer commit. Ejecuto reset hard apuntando al sitio donde ya estoy, que parece inofensivo. Y el fichero vuelve a la versión anterior. Lo que escribí no está. Miro el reflog y no hay ni rastro, porque el reflog apunta commits y eso nunca llegó a ser uno. Esa es la frontera exacta. Reflog rescata lo que alguna vez fue un commit. Lo que solo estuvo en tu carpeta no. Y de ahí sale el único hábito que de verdad te blinda y no es aprenderte comandos de rescate, es hacer commits pequeños y frecuentes, no por orden ni por quedar bien en la revisión. Es que cada commit es un punto de retorno, y un punto de retorno es exactamente lo que Reflog necesita para poder salvarte.
La gente que no pierde trabajo con Git no sabe más comandos, guarda más veces. Me queda una y es la que rompe cosas de las que no se vuelve solo, el push forzado. Si reescribiste tu historia y quieres subirla, el push normal te lo va a rechazar, y es correcto que lo haga. Mucha gente le pone force y sigue. El problema del force a secas es que pisa lo que haya en el servidor sin mirar, incluido lo que subió un compañero mientras tú trabajabas. La versión con Liz hace una comprobación antes. Si la rama del servidor cambió desde la última vez que tú la viste, se niega a subir y te lo dice. Es la misma comodidad sin la parte que arruina la tarde de otra persona. Si te vas a llevar un solo cambio de costumbre de este vídeo que no sea reflog, que sea este. Y ahora lo que casi nadie pone en un vídeo de Git, que es cuándo no hacer nada de esto. Porque yo vivo de enseñarte herramientas y aún así hay veces en las que el comando correcto es no ejecutar ninguno. Y hay una regla de oro que vale más que cualquier comando. Si no sabes qué va a hacer, haz un commit primero. Aunque el mensaje sea una tontería, aunque el código esté a medias. Un commit basura tarda 3 segundos y convierte cualquier experimento en algo reversible. Es el cinturón de seguridad más barato que existe. Y ya que estamos en confianza, cuéntame una cosa en los comentarios. ¿Cuál fue el comando con el que tú te llevaste el susto? ¿El hard, un force o un rebase a las 11 de la noche? Los leo todos y me sirven para saber qué explicar después. Recapitulando lo mínimo. Piensa siempre en qué zona está tu problema, porque eso elige el comando. Restore para tu carpeta y para la preparación. Reset para tu historia local y con hard solo cuando sabes lo que haces. Revert para lo que ya está publicado. Reflog cuando la liaste, que es tu red de seguridad de 90 días. Y commits pequeños, que es lo que hace que esa red exista. ¿Y qué viene después? 3 cosas en este orden. Aprende a leer un log con ramificaciones, que es lo que te dice qué pasó de verdad en el equipo. Después rebase, pero solo cuando reset y revert te salgan sin pensar. Y por último, mete Git en tu pipeline, que es donde deja de ser una herramienta tuya y pasa a ser la de todos. Aquí te dejo un par de vídeos para seguir por ahí. Tienes unos segundos para elegir